Paco Glicerio, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Y Paco López también, como compañero informativos, muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Bueno, Paco, son muchas las preguntas que podemos poner sobre la mesa sobre el futuro de San Carlos. Bueno, quería primeramente darte las gracias, Antonio, y vamos a presentar en este especial sobre el Hospital de San Carlos a los tertulianos que tenemos aquí con nosotros, los ponentes. Primeramente, Paco López, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo. Es nuestro director de informativos de la cadena. Tenemos también al teniente coronel en la reserva, Manolo Cano, Leal. Hola, buenos días, Paco. Buenos días. Mariana García González, enfermera de la Asociación de Vecinos del Pino, Nani. Hola, buenos días. Buenos días. Y Juan Carlos Rodríguez, médico especialista en traumatología del hospital. Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, obviamente el Hospital de San Carlos es una realidad con un gran pasado, con un gran presente y esperemos que un gran futuro. Entonces me voy a dirigir primeramente a preguntarle a Manolo Cano, pues que lleva ya 36 años en la enfermería, en la sanidad militar, y fue jefe de enfermería de este hospital, de nuestro Hospital de San Carlos. Es usuario también del IFAS y por tanto también del propio hospital. Manolo, ¿cuál es el análisis de la situación actual de la sanidad militar? ¿Cómo hemos llegado a la situación en la que nos encontramos ahora? Bueno, Paco, en primer lugar te doy las gracias por habernos invitado para poder hablar de este tema que yo creo que es bastante importante para el pueblo, ¿no? Pues, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues no es una cosa de ahora, ni siquiera es como consecuencia de la crisis, ni siquiera es del gobierno actual, ni del gobierno anterior. Esto viene de hace más de 15 años, quizás, cuando Defensa pues decidió reestructurar un poco lo que era la red sanitaria, que la tenía muy amplia y tenía muchos hospitales, algunos muy obsoletos, algunos en bastante malas condiciones, y al igual que se eliminaron compañías militares y dependencias militares, pues entre ellas pues también los hospitales. San Fernando quizás sea pues de los supervivientes de la red sanitaria militar. Ya sabes que solamente quedan 3 hospitales. Empieza cerrándose hospitales, algunos bastante importantes, y hasta llegar a la situación de ahora, que lo único que queda son Zaragoza, Madrid y San Fernando. Madrid, Gómez Ulla, ¿verdad, Manolo? Madrid, Gómez Ulla, y Zaragoza, el Hospital Militar de Zaragoza. Lo que quiero dejar claro que no es un tema ni siquiera por la crisis. La crisis lo que ha hecho ha sido un poco agudizar un poco ahora el tema, el problema, pero esto es un plan establecido desde hace muchos años por Defensa y desgraciadamente al parecer la triste realidad es que poco a poco nos vamos quedando sin hospitales y esa es la realidad. Queríamos preguntar, Paco López, tú conoces muy bien la realidad de San Fernando como jefe de informativos de aquí. ¿Qué opinas del tema, de esta situación? Realmente la situación para la ciudad de San Fernando, ya con carácter histórico, viene reclamando el uso de este hospital de San Carlos por muchísimos motivos. Por una parte, evidentemente, ha estado la separación un poco, ya histórica se puede decir, los profesionales de la medicina del centro lo saben, pues de lo que era tácitamente un centro sanitario militar, ¿no? Que ha sido históricamente San Carlos hasta hace pues una década, al igual que el resto de hospitales militares, cuando se comenzó a abrir esa posibilidad, esa puerta a que pudiesen entrar también pues cualquier ciudadano, cualquier usuario de los centros dependientes de la red sanitaria pública, del régimen general de la Seguridad Social, en este caso. Sabía esa posibilidad, entonces para San Fernando era y es la ocasión, ¿no?, disponer de lo que siempre se ha querido, un hospital propio, o al menos tener la opción de tener un hospital cercano. Siempre lo ha sido. A lo mejor a veces durante muchísimos años, décadas atrás, ya muy lejanas, se veía el Hospital de San Carlos solo como para los militares y muy lejano para el resto de la población. Ahora no, desde hace más de una década se ve cercano y como necesario. Eso por una parte. Por otra, pues como una necesidad perentoria. Está claro que la sanidad pública y en lo que se refiere pues a la que depende ahora mismo del SAS, el Hospital Puerta del Mar, en referencia para los que estamos aquí en la Bahía de Cádiz, está no saturado, sino sobresaturado. Simplemente hay que llegar a las urgencias, ver su situación en algunos momentos dados o algunas especialidades médicas, entre ellas, por ejemplo, todo lo relacionado con tema de corazón. Se ve como notablemente están más que sobresaturadas sus plantas y sus necesidades en cuanto se refiere a atender directamente al usuario, al enfermo.
¿Motivos más que suficientes para utilizar San Carlos? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues ahí tenemos un centro de 12 plantas construido, si mal no recuerdo, inaugurado en el año 81, si mal no recuerdo, perfectamente establecido, que se ha ido modernizando, que lo ha ido modernizando el Ministerio de Defensa, los profesionales lo pueden decir mejor que nosotros incluso, y que perfectamente puede acaparar la atención sanitaria de esta población, si no en parte, en un todo, e incluso mejorar las condiciones sanitarias del resto de la Bahía de Cádiz y otras poblaciones que puede ser, por ejemplo, en la zona de la Janda, ¿no? Donde en este momento se tienen que desplazar al de Puerto Real. Puede ser una especie de, entre comillas, triángulo perfecto, Puerto Real, Cádiz y San Fernando. Sí. ¿Quiere la Junta de Andalucía? Una buena interrogante. ¿El Ministerio de Defensa? Pues en este momento sí. Quizá los colores políticos desgraciadamente juegan mucho papel y en negativo cuando se habla de algo tan importante como ponerse de acuerdo para utilizar algo tan imprescindible como es el bien de la salud para todos. La circunstancia de los suelos de defensa, aquí ya jugamos otro papel, porque en el caso de San Carlos está en suelo de defensa, en suelo, digamos, de seguridad, dentro de una línea de seguridad. No puede ser sacado de ese suelo para ponerlo a la disposición del resto de la población, como pueden ser otros hospitales que sí han tenido esta circunstancia, como bueno, aquí los profesionales saben, en otros puntos del país. No obstante, ¿la concertación puede llegar y de una manera positiva? Sí. La cuestión es que se quiera. El análisis que ha hecho nuestro Paco es magnífico. Queríamos preguntarte, Juan Carlos Rodríguez, médico especialista en traumatología, traumatólogo. Hablábamos antes de que San Fernando tiene censado ahora 96.000 habitantes, me decía, ¿verdad, Juan Carlos? Algo más de 96.000. Y no hay capital económico, hay crisis, pero sí que hay un capital humano de primer orden en dicha unidad hospitalaria, ¿verdad, Juan Carlos? Efectivamente. Y esa es casi lo continuo, lo que siempre ha pasado en defensa. Yo llevo muchos años, no tantos como Manolo Cano, pero llevo muchos años trabajando para el Ministerio de Defensa. Yo soy personal civil. Ajá. Y la verdad es que casi siempre nosotros nos hemos encontrado con que había a lo mejor muchas veces carencia en cuanto a la cantidad de profesionales, pero que siempre tendíamos a suplirlo con la cualificación, con la capacidad de trabajo. Y así la verdad es que en todo mi experiencia en el Ministerio de Defensa como médico, pues la verdad es que ha sido así. En cuanto a la cualificación del personal, pues evidentemente es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que en España desde el año 84 está regulada la formación de todos los médicos. Después, con la entrada en la Comunidad Europea, pues entonces los requisitos, las condiciones en cuanto a formación, especialización, etcétera, pues están perfectamente regulados. Evidentemente el personal de San Carlos obviamente se rige por esos requisitos de tipo legal, de tipo profesional, con lo cual la cualificación del personal no está fuera de lugar. ¿Qué índices de calidad hay, Juan Carlos? Porque tenéis... Bien, ahora mismo nosotros lo que recientemente podemos aportar o podemos informar es que cuando, sobre todo a nivel de que el SAS ha hecho el concierto, más que un concierto, perdón, el convenio que está en vigor, el SAS lógicamente hace unos test de las entidades, de los centros que tiene, no solo propios, sino los que tiene concertados o por medio de un convenio. Entonces lo que sí que podemos decir es que en el año 2011 el servicio, la calidad asistencial que ofrecía el Hospital de San Carlos a los usuarios del SAS estaba por encima de la media de la calidad asistencial en otros centros, incluso de los propios del SAS. O sea que la calidad que se ha desarrollado, la calidad asistencial que se viene desarrollando en el hospital, pues quiero decir que está por encima de la media. Y podríamos adelantar que aún así en el año 2012 aún se ha ido superando esa nota y está ya bastante por encima del nivel. Ahora, a pesar de estas condiciones en las que tenéis, ¿seguís aumentando esa calidad? Se están aumentando. Mira, yo quería preguntar también a Mariana García González, a Nani. Nani, ¿qué prestaciones actuales de servicios centrales al SAS da San Carlos? Sí, pues bueno, actualmente básicamente los servicios centrales de laboratorio y hematología, de radiología y de cirugía mayor ambulatoria, que son las instalaciones, bueno, pues de quirófano y hospital de día. Eso básicamente como servicios centrales. Independientemente existen una serie de consultas externas
las exploraciones complementarias que se necesitan para esas consultas se derivan a estos propios servicios centrales, ¿no?, de laboratorio y hematología, radiología. Es verdad que, bueno, en cierto modo el personal sigue siendo exactamente el mismo, o sea que prácticamente en temas de enfermería no tenemos ningún refuerzo y bueno, y en realidad pues... no hay nuevas contrataciones, ¿verdad, Nani? No hay ninguna, y bueno, y este año todavía se han reducido incluso por vacaciones y por baja, por enfermedad muy contada, y cuando las bajas son muy largas y después de un gran periodo de sustitución por los propios empleados. Y además, evidentemente, las bajas reales que se realizan no sé, o sea que las contrataciones, una vez que terminan, ya no se vuelven a recuperar, es decir, se van perdiendo. Y actualmente pues tenemos de enfermería solamente 107 enfermeras, cuando en realidad ha podido llegar incluso a 200 el número de enfermería. Para una buena gestión sería lo normal, serían 200, es verdad que ¿no? también Estáis a la mitad. Exactamente, antes pues podíamos tener servicios de paritorio, maternidad, pediatría y prematuro, un banco de sangre que ahora ya se abastece desde Jerez, cirugía plástica y reparadora, unidad de mama, o sea que habría muchísimos más servicios que estaban en funcionamiento que ahora pues se han visto. Yo os quería preguntar, como expertos y al hilo de lo que ha dicho Paco, ese triángulo sanitario que sería magnífico, que tuvieran el Puerta del Mar en Cádiz, el Hospital de Puerta Real y aquí en Bahía Sur. Imaginaros, estamos aquí al lado de Bahía Sur, alguien le da una parada cardiorrespiratoria en Bahía Sur. El tiempo que habría que llevarlo para el Puerta del Mar sería infinitamente mayor, aunque fueran pocos minutos, que el que tendríamos para llevar aquí a San Carlos. Eso no es óbice para que esa población, como decía Juan Carlos, de 96.000 habitantes, tenga su hospital. Bueno, sí, empiezo. Ahí, además de lo que has dicho, que es interesante lo que has dicho, eso de no solo el Bahía Sur, porque realmente es donde se aglomera mayor población aquí, ¿no? Pero que hay una cosa que es verdad que Cádiz está muy cerca, como decía, siempre han dicho, es que Cádiz está muy cerca, es que el hospital de Cádiz está a 7 kilómetros de San Fernando, con lo cual a lo mejor en Madrid hay hospitales que están más cerca, pero la posición geográfica, la distribución geográfica es muy importante. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos ido a Cádiz o veníamos de Cádiz hacia San Fernando y nos hemos encontrado un accidente, una cosa de esta, y se colapsa completamente la carretera. Y una vez que estás dentro de la carretera no puedes ir ni para adelante ni para atrás. Con lo cual, ese tiempo fundamental que se puede perder en un caso como estos, pues si el Hospital de San Fernando pudiera dar esa cobertura, por lo menos esa cobertura urgente a la población, en principio, esa cobertura urgente a la población, evidentemente se minimizarían muchísimo los riesgos y las complicaciones. ¿Qué pensáis? Y es más, iba a comentar a colación de lo que ha dicho aquí el compañero Juan Carlos, ¿no? Exactamente. Pues se ha evitado aquí en San Fernando otro problema más circulatorio, precisamente, de tráfico, porque antes, para ir al Hospital de San Carlos, había que cruzar en muchos momentos dados pues por el paso a nivel que existía junto a la estación del Paseo General Lobo. Gracias a Dios, hoy en día pues no existe, eso se ha eliminado, el tren está soterrado y cualquier vehículo desde el centro de la ciudad puede acceder directamente a San Carlos sin tener que dar rodeo alguno, por poner un ejemplo. Manolo. Bueno, que yo creo que está claro, ¿no? Y además el hospital tiene unas condiciones de accesibilidad, de aparcamiento, de espacio, es que yo creo que está en un sitio ideal, o sea, sería un derroche de capital el que ese hospital se pudiera perder, es que me parece tan grave. Y por supuesto el triángulo ese es perfecto, lo que tú dices, está perfectamente situado. Lo que dice Paco. Y también te quería preguntar, ya en el plano, hablamos de lo que decía Juan Carlos y Paco y Nani, en el punto de vista servir, las prestaciones que da, pero también como militar te queríamos preguntar, militar en la reserva, queríamos preguntarte por el punto de vista ya no solamente civil de ese triángulo, sino ya estratégico, porque en España está el triángulo militar de la Armada, que era Ferrol, Cartagena y San Fernando. No podemos perderlo, ¿verdad, Manolo? Hombre, el hospital ahora mismo está en el sitio más sensible de la defensa nacional, ¿no? Que está en el estrecho. Y de hecho los americanos, que yo creo que no son nada tontos,
su escudo antimisiles lo han puesto en Rota. O sea que yo creo, y aparte muchas veces se olvida cuando habla con gente de Madrid, de fuera, con superiores y tal, que te dicen, pues San Fernando suena como un pueblo y bueno, no es más importante que Zaragoza o Madrid. Pues sí, actualmente es más importante que Zaragoza y casi que Madrid. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el tercio de Armada, que es la unidad más importante de Armada. Tenemos toda la flota y tenemos el Estrecho ahí al lado. O sea que es que si yo fuera el representante o el que tuviera la potestad de cerrar un hospital, efectivamente yo San Fernando sería el último. Y Defensa, yo creo que no se debía de quedar sin este hospital. Eso, por supuesto. Es que no se puede comparar. Ahora mismo Zaragoza, por ejemplo, está situado el hospital militar, al cual quiero muchísimo, porque estuve allí destinado como jefe de enfermería también, y estoy encantado. Pero es un hospital que está a 700 metros del hospital más grande de Zaragoza, el Miguel Servet. O sea, que dime qué sentido tiene. O el Gómez Ulla, que está en el Quinto Pino, en una zona horrible de Madrid. Es que no tiene sentido. O sea, si hay un hospital militar ahora mismo, de verdad, que se debía de mantener, bajo mi punto de vista, y ya no como Caña y Llena, sino como sanitario y militar, es este. Eso está clarísimo. ¿Y cuál es la situación de esos otros hospitales, Nani, Juan Carlos? No, yo lo que quería, perdona, es, hablando todavía de lo que tú comentabas antes, era de la necesidad en cuanto a una urgencia cercana aquí dentro de la población, que quizás sea ese uno de los temas más importantes a la hora de dar a conocer el hospital hacia lo que, como ciudadana que soy incluso vecina del hospital y de la barriada cercana, de que quizás lo más importante sea esa conciencia del ciudadano de San Fernando de lo necesario que puede ser y que es en cuanto a la asistencia sanitaria el hecho de que tengamos el hospital. Es decir, creo que los ciudadanos de San Fernando no son realmente conscientes del potencial que tenemos de salud posible para mejorar y para tener, que ni siquiera se tiene, una asistencia hospitalaria, de urgencias hospitalarias, con lo que supone el tener cerca una UBI, el tener próxima una serie de capacidades médicas y técnicas que realmente no es consciente, como que de toda la vida se ha acostumbrado a tener que ir a Cádiz, a tener que, a lo más mínimo, a una consulta, a una urgencia, vitales incluso, y sin embargo esto como que siempre se le ha dado ese carácter militar casi un poco intocable o ajeno a la población, y realmente no es así para nada, al contrario. Entonces creo que eso quizás fuese en un momento dado esa necesidad imperiosa de tener un hospital que ya se tiene, el que la ciudadanía no es consciente realmente. Entonces, no sé, en diferentes ocasiones hemos puesto el ejemplo de la playa de Camposoto en cuanto a la necesidad, ¿no? Durante toda la vida pues se ha vivido ajeno a tener una playa, ¿no? Llegó un momento en que afortunadamente pues pudimos disponer de ella, además maravillosa, y a partir de ahí yo creo que nadie concebiría San Fernando sin esa playa, ¿no? Pues en cierto modo el hospital yo creo que está en la misma línea, es decir, llegaría un momento realmente en que los propios ciudadanos se darían cuenta de lo imprescindible y necesario que es el hecho de tener ese hospital ahí y poder usarlo en toda su capacidad, en ese sentido. Juan Carlos, Nani, estáis con el tema de movilización, ¿ves que la ciudadanía ya va recogiendo ese testigo? Es complicado. La verdad es que muchas veces siempre esperas que cuando tienes una idea, cuando tenemos las ideas tan claras, cuando lo vemos tan evidente, pues piensas que sería sencillo calar en la población, ¿no? y que encontrásemos quizás pues un apoyo masivo. Sin embargo, esto no está ocurriendo de esta manera. No sé si quizás también porque a lo mejor los que estamos metidos en esto no tenemos experiencia ni poder de convocatorias ni nada, pero sí que decir, la verdad es que estamos encontrando la ayuda y el apoyo de muchísimos colectivos. Pero la movilización a la población en general, como bien ha dicho Nani, es como el tema de la playa. Parece que la gente está ahí y nosotros decimos, bueno, si esto es evidente, si es una cosa que es evidente, ¿cómo la gente no se da cuenta de esto? ¿No? Como la población de San Fernando. Y es verdad que parece que la población de San Fernando tiene un poquito de inercia de no moverse mucho, de quedarse quietecita.
pueblecito y esto, ¿no? Y bueno, esperemos que con el apoyo de las diferentes asociaciones y que poco a poco pues que la gente vaya tomando conciencia y de hecho por eso estamos aquí, para que la población de San Fernando tome conciencia de lo importante, de lo trascendental que sería la apertura del Hospital de San Carlos para la población civil, pero a todos los niveles. Y perdón, me alargo porque comentabas antes la situación en el Gómez Ulla en Madrid, por ejemplo, cuando había pasado. El Gómez Ulla sigue siendo de titularidad del Ministerio de Defensa, lo sigue gestionando el Ministerio de Defensa, pero el Gómez Ulla se ha integrado en la red sanitaria pública de la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces los que viven en esa zona que dice aquí Manolocano, en Carabanchel y Aluche, ellos con su cartilla de la Seguridad Social llegan al hospital del Gómez Ulla con su cartilla de Seguridad Social y llegan allí, y allí va a urgencia, va a hacerse prueba, va a operarse, va a hacer eso. Y el personal es precisamente el personal del Gómez Ulla el que lo atiende, sin ningún tipo de problema. En Zaragoza igual. ¿Y por qué aquí no? Pregunto, Paco, Juan Carlos, Manolo, Dani, ¿por qué aquí no? Yo creo que aquí siempre ha habido poco interés, la verdad, sinceramente ha habido muy poco interés. Yo estuve en Zaragoza 3 años y en los 3 años yo vi a la consejera de Sanidad en el hospital nuestro, pues yo creí que era una trabajadora más del hospital. Iba tanto allí que yo ya la saludábamos como una más. Tenía interés. Y era un hospital que estaba a 700 metros del mayor hospital de eso. Y el convenio que tiene ahora actualmente es un convenio que abarca, no sé, son 40 o 50.000 personas de alrededor y abarca todo lo que es urgencia y toda asistencia sanitaria en esa zona. ¿Por qué no se ha hecho aquí? Pues no ha habido voluntad real no la ha habido. Es que lo que dice Juan Carlos es, claro, que tener esa externalización de algunos servicios, porque yo he ido al Gómez Ulla allí a atenderme. No, el Gómez Ulla no. Y todos los hospitales de España, antes militares, todos han tenido convenios, todos. Ferrol, Cartagena, Valencia, todos los hospitales militares de España, con distintos partidos políticos, cuidado, que no estamos hablando de que fueran de un color o de otro color, ¿no? Con distintos colores, han tenido convenios con defensa. Este es el único que, pues, motivo, yo creo que por falta de voluntad. Paco, ¿qué opinas? Pues me voy a permitir, y en este caso, hablando y mirándonos al ombligo un poco, hablando de los nuestros, de nuestra ciudad, ¿no? Del carácter de nuestros ciudadanos. Creo que los isleños, en general, somos solidarios, sí, pero no reivindicativos y sí muy transigentes, ¿no? Y así quizás nos van en muchos temas. Entre ellos, por supuesto, hoy sobre la mesa el Hospital de San Carlos. Si la ciudad de San Fernando sin duda fuera reivindicativa, el Hospital de San Carlos estaría concertado al 100% ya, hace posiblemente unos 5 u 8 años aproximadamente. Por este carácter de dejación un poco, ¿no?, de lo que deberían ser nuestras preocupaciones propias, por el bien de todos, el bien de cada uno, pues lógicamente así nos va en estas circunstancias. Y de nuevo, las peleas políticas que no llegan a ninguna parte, que muy en boga está de todos saber que en estos momentos, pues precisamente cuando se hacen encuestas ciudadanas, los políticos salen muy mal parados, y quizá aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no?, de las circunstancias. Si está en Madrid un color político distinto al de la Junta de Andalucía, sí ofrecemos por una parte el Hospital de San Carlos, en la otra parte sí, pero es que siempre el matiz. Cuando están del mismo color, se entiende, aunque sea a mínimas, sí, a mínimas, ¿no? Como ha sido, por ejemplo, el concierto que se hizo con el Hospital de San Carlos en su momento, que tenemos aún vigente. Ahora, de nuevo, se vuelve a ofrecer, como en su momento hizo cuando estuvo el gobierno en Madrid del PP, se ofrece de nuevo sobre la mesa el Hospital de San Carlos, para que se pueda concertar en su totalidad. La Junta de Andalucía vuelve a poner pegas. Triste. Simplemente triste. Y desde luego hay que ser un poquito menos transigente, al menos por parte de los ciudadanos de San Fernando, a la hora de mirar por lo suyo, que es la salud, algo tan importante, un bien tan necesario y tan importante, y que podemos tenerla muy en condiciones, o por lo menos muy cercana, la solución a muchos de nuestros problemas, o sobre todo a las largas listas de espera. Es, por ejemplo, entiendo, pues algo intransigente debe ser, ¿no?, que, por ejemplo, para una operación de cataratas se dé una lista de espera de 1 año. Cuando, por ejemplo, en San Carlos sabemos que precisamente uno de los equipos de trabajo en esta línea es de los más modernos dentro de los 3 centros sanitarios existentes en la Bahía de Cádiz, y precisamente donde se consiguen éxitos maravillosos, por ejemplo, en esta materia. Y le he puesto ese caso, bueno, pues por proximidad de familia, que en este caso llevan 1 año en lista de espera para una simple intervención de cataratas. Hoy en día, simple, pero ahí está esa lista de espera.
¿Qué opinas de lo que dice Paco? Los partidos políticos, porque aquí en la Bahía tenemos un arco iris de la comunidad de partidos políticos. Lo que estáis recibiendo en la plataforma de los políticos, ¿qué es? En principio, apoyo teórico absolutamente de todo. Teórico, pero de fáctico. Bueno, fáctico es que aquí no cabe otra que reunirse las dos administraciones responsables, es decir, Junta de Andalucía y Ministerio de Defensa, y llegar a un acuerdo. Aquí los dos son responsables, evidentemente, pero cada uno tiene una parcela de responsabilidad. Está claro que el Ministerio de Defensa, el dueño de las instalaciones, el responsable del personal que trabaja ahí, y por otra parte, pues la Junta de Andalucía es la verdaderamente responsable de la asistencia sanitaria de los ciudadanos. Es la que de verdad debería de preocuparse porque un enfermo de San Fernando que tuviera que estar ingresado lo estuviera lo más próximo a su domicilio y no a un hospital que pertenece a otra ciudad o que incluso, con esos problemas de viabilidad de es entrada. Un hospital, pero que llegamos todavía más allá, o sea, a un centro de la ciudad, no solo al Hospital Puerta del Mar, sino a un centro de la ciudad, en un hospital concertado, a más kilómetros de distancia y a muchísima más dificultad de aparcamiento y de todo, y de estancia para los familiares y de todo. Con lo cual, o sea, las responsabilidades son las de las dos administraciones, está claro. Tienen que sentarse y ponerse de acuerdo, pero... Y vamos al meollo. Os pregunto a los cuatro, ¿por qué no se sientan y por qué? ¿Por qué no se llega? ¿Cuáles son esos problemas para llegar a ese acuerdo final? No creo que seamos nosotros los que estemos más informados. Lo que sí que teníamos que afirmar que efectivamente donde hayamos ido nos hemos encontrado las puertas abiertas. Sí. La comprensión de todos los partidos políticos, de las asociaciones, de todo. O sea que esto es realmente llamativo. Todos están de acuerdo. El Pleno de la Diputación por unanimidad, el Ayuntamiento de San Fernando, el Ayuntamiento de Cádiz, sí, todos están de acuerdo, pero el tema es, dice, bueno, ¿y quién mueve la ficha? ¿Quién mueve la ficha? ¿Quién pone aquí? O sea que sí, el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Andalucista, Izquierda Unida, un Progreso Democrático, Ciudadanos, todos dicen, sí, esto es razón. Pero ese movimiento, ese primer movimiento, ¿por qué no se da? Pues, tú me lo preguntas a mí, yo lo pregunto. Ahora se le echa la culpa a la crisis, pero bueno, hace unos años no había crisis. Te quería apuntar, Paco, una cosa, que este hospital y esta ciudad tiene unas características muy especiales. Con respecto al resto de ciudades donde se han cerrado un hospital militar, sería la única ciudad que cerraran el hospital que no tiene hospital. Vamos a ver, te explico. Ferrol tenía un hospital enfrente del hospital militar. Cartagena tiene un hospital en la ciudad, un hospital, me refiero, público. Y el resto igual. ¿Qué significa eso? Que si este hospital se cerrara, sería la única ciudad con 100.000 habitantes que se quedaría sin centro hospitalario. Sí. O sea, que es la única de toda España. Mira que en España han cerrado. Mira, en España después de la guerra civil creo que habían 80 y tantos hospitales. O sea, que eran muchos y se han cerrado, pues imagínate lo que se han cerrado. Pero en todos los lugares que se han cerrado había un hospital público. Este sería el único. Y de hecho yo creo que uno de los motivos por el que está abierto pudiera ser que sea ese. Porque es muy complicado explicarle a la población de que se cierra un centro hospitalario en un sitio donde no lo hay y que hace falta. Entonces eso es evidente. Sí, yo quería, ahondando lo que dice Manolo, realmente San Fernando es la única población de España que con 100.000 habitantes, porque tiene 100.000 habitantes de hecho, que no tiene un hospital. Pero si me permites voy a anotar un dato con respecto a una situación que también se produce en Andalucía y concretamente en la provincia de Cádiz, que esto sí que es curioso. El SAS dispone de camas, a nivel de Andalucía, dispone de camas públicas que son propias y camas que están concertadas. Si hacemos, por no meternos en número que sería farragoso, diremos que en Sevilla hay la proporción entre camas concertadas y camas públicas. En Sevilla está alrededor del 8%, en Málaga alrededor del 20%, en Jaén todas son públicas, en Huelva un poquito menos del 20%, en Granada alrededor del 9%, en Córdoba el 10%, Almería el 14% y la provincia de Cádiz un 38% de proporción. Eso, por un lado, el SAS tiene que recapacitar sobre esto, quiero decir que no tiene servicios propios para dar una sanidad pública de calidad y por eso tiene que concertar. Bien, si ese 38% se hiciera un concierto
un concierto completo con el Hospital de San Carlos, que no deja de ser de titularidad pública, porque aunque sea el Ministerio de Defensa, es de titularidad pública, con lo cual es de todo, que está sufragado sus gastos por todos los españoles, por todos los andaluces, por supuesto. Entonces, si se hiciera ese concierto, posiblemente la ratio, esa proporción en la provincia de Cádiz, pues no digo que se quedase como Jaén, sí, pero sí que llegaría a unos límites parecidos pues a Huelva o a Málaga, o sea, alrededor del 20% aproximadamente. Eso hay que recapacitar sobre eso. Ya ven, bueno, nos dicen que vamos a publicidad y volvemos enseguida.